going to talk to you about blood pressure and why it's important to check. La doctora Elisa y la doctora Jennifer les vamos a hablar de la presión, cómo tomar la presión de la sangre y por qué es importante. There is a disease called preeclampsia Hay una enfermedad que se llama preeclampsia that can occur after 20 weeks of pregnancy. y esta le puede pasar a una embarazada después de 22 semanas. When the uterus is up to the umbilicus, 20 weeks. They know how to, yeah, they actually know how to calculate weeks. So when they can feel the uterus up to the belly button, they're around 20 weeks. Cuando ustedes pueden sentir el útero que llega como hasta el ombligo, ¿verdad? Más o menos 20 semanas. One of the very early signs of this is when their blood pressure starts to rise. Y para saber de esta enfermedad, uno de los signos al inicio es que empieza a subir la presión sanguínea o la presión en la sangre. I do think you should check their blood pressure even before 20 weeks. Creo que es bueno que se revise la presión de la embarazada antes de las 20 semanas, Because sometimes women can have high blood pressure even before pregnancy. porque algunas veces las mujeres pueden tener su presión alta incluso antes del embarazo. But after 20 weeks is when preeclampsia can start. Pero después de las 20 semanas es cuando la preeclampsia puede empezar. If their blood pressure, if the top number is 140 or higher, or the bottom number is 90 or higher, is when we worry about it. Are we gonna show it Yes, to them? yeah. And this is the cuff. Sí. And Este es el relojito. ¿Se recuerdan el relojito de la... when you pump up the blood pressure cuff, usually you don't have to go past this number. Cuando ustedes inflan lo que va aquí alrededor, ustedes regularmente no necesitan pasarse de este número de acá, que está más o menos a la mitad. Para los que saben números es 160. And when you hear the noise start, that's their first blood pressure number. Y se recuerdan que cuando el aire está saliendo empiezan a oír el latido, ¿verdad? Ese es el primer número. Entonces ese primer número tiene que estar abajo de 140 o de esta parte de aquí, miren, tiene que estar abajo. So if that top number is 140 or higher, then that's a warning sign of preeclampsia. Entonces ustedes empiezan a oír el latido a 140 o aquí o más, es porque la presión está alta. If it is high, let them sit and rest for 10-15 minutes and then recheck it. Si la presión de esta persona está alta, deje que se siente unos 10-15 minutos, que descanse y le vuelven a probar cómo está su presión. Because if the patient is nervous or scared, it can be high. Porque si la paciente está nerviosa o tiene miedo, puede ser que esto eleve el número. Second number. Oh, then the second number, if it's 90 or higher, is also a sign of preeclampsia. Se recuerdan que cuando están oyendo el latido hay un momento donde ya no se oye. Ese es el segundo número. Entonces ese número tiene que estar abajo de 90 o abajo de este. Si este número está más alto, también es que la presión está alta y es un síntoma, es una seña de la preeclampsia. This number is not listed, but you'll see it's in between these two numbers. En su relojito, para los que saben números, el 90 no aparece, este número no aparece, pero está en medio de estos otros dos. Ahí se va a poder ver, del 100 y del 80. Tell the patient to rest about 15-30 minutes and lie down. Entonces, cuando una paciente tiene su presión alta, ¿se recuerdan arriba de esto? Díganle a la paciente que se acueste más o menos una media hora. And then you can recheck the blood pressure when the patient's lying down. Y
Y después también pueden revisarle la presión a la paciente cuando la paciente está acostada. Okay, and if the blood pressure is still high, over 140, over 90, Y si la presión de la paciente todavía está alta, ¿se recuerdan arriba de este número o arriba de este número? Arriba del 140 o arriba del 90. then we need to check the urine. Entonces tenemos que revisar la orina. So, several signs of preeclampsia include the blood pressure. Also check the urine for protein. Entonces, como los síntomas de la preeclampsia son la presión alta y también en la orina tenemos que revisar si tiene proteína. We're going to teach them. Y se les va a enseñar Open cómo one up, hacer eso. show them. No, it's fine. Go ahead. Go ahead. Deborah, do you mind standing right here? I want both of you, Jennifer and Dave. Good. Perfect. Okay. So, this is the urine. Jeff, you can see- I'm okay, going to perfect. open one so they see what it looks like. Entonces lo que tenemos acá es lo que ella tiene en la mano. Ella les va a mostrar qué es y cómo funciona. So the urine in a cup, and then you dip this into the urine. Entonces le piden a la paciente un poquito de orina en un vasito y ustedes meten esto dentro del vasito, en la orina. Dip for just 2 seconds. Yeah, dip Very quick. out. Y es solo meter y sacar, no mantenerlo ahí, solo lo meten y lo sacan. Then the color will change, Y el color en el papelito va a cambiar. and on this cup, on this container, it tells you how much protein based on the color. Y entonces en el botecito hay colores y estos colores les muestran a ustedes cuánta proteína hay en la orina. So negative is yellow, normal is yellow. Normal es un amarillo. The next one is what we call trace protein. Trace like a little bit. Always in the first line, right? Yeah, first line is negative, second line is trace. This is what we call 100 is 1 plus, and 500 is 2 plus. So I'm just going to say a little, medium, and a lot. Yes. Entonces, en la primera línea vemos si sale amarillo, es normal. El siguiente color es un poquito verde, un suavecito. Eso es porque tiene un poquito de proteína. Un poquito es normal. Y eso también es normal. Ahora, si vamos a la siguiente línea, el verde ya está un poco más oscuro y eso es que ya tiene como en 3 rangos. Si ponemos un poquito, mediano y mucho, son estos colores de aquí. Muy poquito, mediano y mucho. So if it's 1 plus or 2 plus, that is not normal Ahora, with high blood pressure. si el papelito muestra estos últimos 2, eso ya no es normal. If the blood pressure is normal, they do not need to check the urine. Si cuando ustedes le revisan la presión a la paciente, su presión está normal, no necesitan hacerle examen de orina. Just look at this picture here. If it's not, then they continue what they routinely do. Entonces, ellos se lo pusieron aquí como en dibujos. Lo primero es la presión. Ven lo que está haciendo allá, tomar la presión. Si está normal, ustedes siguen con su examen normal. Si la presión allá está alta, entonces ustedes vienen y hacen un examen de la orina. So lower, the next thing. Maybe until just the diagnosis, and then we'll do a next section. So that's the diagnosis. Just repeat that. So if they have protein in the urine, by protein, if they have medium or large and high blood pressure, then they have preeclampsia. Just by knowing the urine. Urine and the blood pressure. Entonces, ¿cómo van a ustedes a saber si la paciente tiene preeclampsia? Las dos cosas que hablamos, su presión está alta y hay proteína en la orina. ¿Se acuerdan
de lo que ella les dijo, ¿verdad? Los primeros dos colores son normales, pero si tiene mediano o si tiene mucho y su presión alta, tiene preeclampsia. Besides blood pressure and the urine, there are other symptoms of preeclampsia. Entonces se recuerdan de los dos síntomas, la presión alta y la proteína en la orina, pero no son los únicos síntomas, hay otros. The most common one is swelling of the legs. Uno muy común es que se hinchan las piernas. ¿Sí? Now, a lot of pregnant women at the end of pregnancy get swollen legs. Yes? Muchas de las mujeres embarazadas ya en el final se le hinchan las piernas, ¿verdad? But in preeclampsia, it will be much greater. Cuando una mujer tiene preeclampsia, se hincha aún más. When you press in the leg, your finger will leave an indentation. Cuando ustedes apachan la canilla o la pierna de la señora, le queda un hoyito. They also Sí. have swelling on their hands and their face. Y también se le hinchan las manos y se le hincha la cara. Different than the usual person. Es diferente de una persona embarazada normal. Es más, Other symptoms that you can have when it's more severe is headache. otro de los síntomas que es un poquito más grave es dolor de cabeza. But you will always have the high blood pressure and the protein in the urine along with these symptoms. Pero es importante que sepan que siempre van a tener la presión alta y la proteína en la orina acompañado de estos otros síntomas. Another more rare problem is severe abdominal pain up here. Otro de los síntomas que es más grave pero no tan común es que le duela el abdomen en esta parte de acá, Where the liver is at. donde está el hígado. In very severe cases, women can have seizures. Y los casos más graves, las mujeres pudieran tener ataques epilépticos. And all of this can present before labor when you see the patients in their houses. Y mucho de esto se puede ver antes de que dé a luz cuando ustedes hacen la visita en la casa de la mujer. But also it can occur in labor. Pero esto también puede pasar cuando la mujer está pariendo And after delivery. And then after delivery. y también después del parto. Okay. Go. So risk factors, if it's the person's first baby, it's one risk factor. Entonces, First ¿cuál- baby. los factores de riesgo, ¿cuáles son las cosas que hace que sea más fácil que le dé preeclampsia a una mujer? Una de las cosas es cuando la mujer tiene su primer bebé. Es más fácil que dé preeclampsia si es el primer bebé. Y en la cual Javi posiblemente tenía presión alta, preeclampsia. Second one is if the woman is older, if she's in the late 30s or even 40s. La otra cosa por la que les pudiera dar preeclampsia es si la mujer ya es un poco mayor, ya está más o menos terminando los 30 años o empezando los 40. Another risk factor is the opposite of being old, if you're very young, like a teenager. Otra de los riesgos o por qué les pudiera dar preeclampsia es si es lo opuesto, que la mamá es muy jovencita, digamos no ha cumplido ni siquiera 20 años todavía. All right, talk over the other one is, the reason we recommend checking the blood pressure, if a patient already has high blood pressure, that makes them at a higher risk for preeclampsia. This is a #1 risk factor right here. Entonces, el factor de riesgo, la razón por la que le da preeclampsia a las mujeres, la número uno de las razones es porque la paciente de por sí ya tiene presión alta. Por eso siempre les dicen, revise la presión alta. Porque si la paciente ya tiene presión alta, es muy fácil que le dé preeclampsia. Esa es la razón número uno por la que da preeclampsia.
That's why we want you to check their blood pressure every visit, even earlier than 20 weeks, to check for someone who already has high blood pressure. Y por eso es que queremos que ustedes con sus pacientes le revisen su presión todas las veces que van, e incluso antes de las 20 semanas. Lastly, if a patient had preeclampsia with their previous pregnancy, then they're at much higher risk of it happening again. La última es si la paciente tuvo preeclampsia con su bebé antes. Es muy fácil el riesgo o la probabilidad que le dé preeclampsia con el siguiente bebé es muy alta. And if it were to happen again with the next pregnancy, it often happens earlier in the pregnancy. Y entonces si le da preeclampsia con el segundo bebé, es muy común que le dé antes. How many weeks? No way to predict. Guachalar, los doctores saben que nosotros no preguntamos muchas veces, ¿verdad? Tenemos dudas, pero tenemos miedo de preguntar. Ellos quieren que ustedes aprovechen y hagan preguntas. Si tienen preguntas, dudas, no entendieron, están confundidos, pregunten. Okay, let's talk about what happens when you see a patient that has blood pressure 145 over 90, just like these numbers, what you do. You recheck it in 15, 30 minutes. 140 over 90. Yeah. Entonces, hablemos de qué pasa si una paciente tiene su presión como 140 sobre 90, como de aquí y aquí. ¿Qué pasa? And protein. So then you check the urine for protein. Se recuerdan que si tiene arriba de eso, entonces se le revisa la proteína de la orina. And if it's green, then you know she has preeclampsia, mild preeclampsia. Y entonces, si el color del que está hasta aquí arriba es verde, acuérdense que tiene preeclampsia y tenemos que ver el color. Si es de este verde, es una preeclampsia no muy grave. And she will look normal at this point. Y si ustedes la miran, ella se ve normal. So then what you have to do is tell her that she has to be at rest. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es decirle a ella que tiene que descansar For the rest of the pregnancy. hasta que termine el embarazo. What does rest mean? Okay, resting means very little work at home, so she should try to get help with her children and the housework. Entonces, ¿qué quiere decir que ella descanse? Ella tiene que tratar de hacer lo menos que pueda en su casa. ¿Qué significa? Que llame a su mamá o que llame a su suegra, que venga a cuidar a los niños, que venga a ayudar a su cocina, o irse con su mamá, porque ella no puede estar cuidando a los niños, ella no puede estar trabajando en la casa. And the rest can help the blood pressure stay lower. Porque si ella está descansando, esto ayuda a la presión a que esté más baja. But it's not going to be normal until after she delivers the baby. That is the cure. Pero acuérdense que la presión no va a estar normal hasta después de que nazca el bebé, porque eso es lo que ayuda. So preeclampsia can be very dangerous, so you wanted to talk about this. The reason it's important to check the blood pressure and protein is because if preeclampsia becomes severe, moms can die. Entonces es muy importante que ustedes sepan que por qué es importante saber de la preeclampsia, porque la mamá puede morir. Si ustedes están viendo y revisan la proteína y la proteína está en el verde más oscuro, entonces ustedes saben que es una preeclampsia severa y la mamá pudiera morir. O 160 over 110. O si su presión está muy alta, está más arriba de 160 o de este número aquí y está más arriba de 110. Si la presión está aquí y aquí está muy alta, también es severo. So the mom, the patient has to go to the hospital to
when you see this blood pressure. Entonces, si ustedes ven que la mamá tiene la presión demasiada alta, tiene que ir al hospital. If the first number is 164, the second number is 110. Sí, ¿cómo saber si la presión es demasiada alta? Si está en 160 o más y si está arriba de 110. So this number is more important than that number, the second number. That's more important. Y cuando ustedes están viendo sus números, este número es más importante que este otro. Okay. Any questions? Pregunten. If your patient, שתי נצטריש פרבילה לה ותראה, שתי קמת כביכה. שתי שטיחה פרבי פרסיון חני אלטו. שתי פרינקם. חרתיך. Todavía ni en salvar caslen cachala. ¿Ah? Caslen va para el hospital se ahora hash nada cachala caich qué número es nada camino. 160 160 y 110. La cochla grave. ¿Qué es juicio que te el camino va? ¿Qué pregunta que te cachiva? ¿Qué es mi caparvirolina? Si copa verde y cola la y paciente cachala grave, pero Handig podría ser que dice el paciente. Pero grave. Ahí sí, muchos cariño, pero grave. Y con camino para bíblica se le dice. ¿Qué son cosas que muy importante. La crisis chico y consejo de ella. El reposo, menos amar no pueden cacharlas. Menos amar ahora rica y para comunidad porque el shock no puede enojar. Entre más nushlan, más presión. Entre más amar no ven, más número. Harika llevar cachateref camino, porque Marika llevar para la comunidad. Right, go. Okay, also something that's very important to realize is once you find a patient who has mild preeclampsia, then you need to start seeing that person twice a week to check both their blood pressure and their urine. Se recuerdan de que hay diferentes gravedades de preeclampsia. Si la mujer tiene preeclampsia, ustedes se dan cuenta, pero no es grave todavía, sino es mediana, es importante que ustedes visiten a esa mujer 2 veces por semana para revisar su presión y para revisar la proteína en la sangre. And preeclampsia can change very quickly. They can have early or mild preeclampsia, and then the next day get very, very sick. Lo que pasa con la preeclampsia es que un día ustedes pueden ver a la paciente que se mira bien y tal vez tiene preeclampsia, le llaman temprana o no grave, y al otro día la ven y está con una preeclampsia muy grave y está muy enferma. So in between your visits, tell the patient to have someone find you to go see them even before their next visit if they have headache or pain. Entonces, entre visitas, le pueden decir a la paciente que encuentre a alguien que las vea si es que ellas están teniendo dolor de cabeza o se recuerdan en el área por donde está el hígado. And in the meantime, the patient should, as much as possible, lie down and stay on her left side in between whatever she has to do. Entonces, entre una y otra cosa, entre una y otra visita, díganle a la paciente que descanse lo más que pueda
y que es lo mejor que se ponga sobre su lado izquierdo, o sea, que se acueste sobre su lado izquierdo. You mean that way? They may not be able to rest 100%, but not more. Correct, yeah, exactly, yeah. So, ¿Puede resumir eso? so also, we understand that a lot of the women will not be able to get help around the house and with their children. So all you can do is tell them to try to get help. Entonces sabemos las condiciones de las mujeres y sabemos que tal vez no todas pueden descansar y dejar de hacer oficio, pero que empiecen por buscar si alguien les puede ayudar. But once their work is done, tell them to rest. Don't look for other work to do. Y que hagan lo mínimo posible en la casa y media vez terminan ese trabajo, entonces que descansen, que no busquen más cosas para hacer, Because their health and the baby's is at risk. porque la salud del bebé y la salud de la mamá está en peligro, está en riesgo. Any Lo questions? que la taja kami es que como la llama uchkami y chuakmi. Entonces, chupana ya il rechar ha kore pa hundir un hala de situación. Toda recomendación he y chaponte que kin hun kayimul pa un semana. Entonces, mi no se jampe muy al visitar este paciente. Cada